Entonces, al reducir el volumen corriente, este modo de ventilación teóricamente pues disminuye la apertura y el cierre cíclico de estos alveolos que están enfermos en el contexto del paciente con SIRA. Esa apertura y cierre cíclico de los alveolos que se da en la ventilación mecánica convencional, pues es uno de los mecanismos asociados a la ventilación, uno de los mecanismos de lesión asociado a la ventilación mecánica. Entonces, teóricamente esto hacía que la ventilación de alta frecuencia fuera como la ventilación ideal en estos pacientes. Pero como todo, pues estadísticamente nunca se pudo comprobar que redujera la mortalidad, que redujera el daño asociado a la ventilación mecánica. Es un modo de ventilación compleja que no todos estamos familiarizados y que probablemente no se hace de manera correcta. Por lo tanto, la guía prefiere emitir la recomendación de que no se debe usar en los pacientes con SIRA. Ahora, en lo que tiene que ver con las maniobras de reclutamiento, como ya lo mencioné en uno de los estudios previos, no se recomienda utilizar de forma rutinaria. Es una recomendación con una evidencia fuerte. Vimos en el estudio anterior que esos pacientes que se reclutaron con esa maniobra de aumento de PIB progresivo hasta 45 en busca de la mejor compliance pulmonar, pues tuvieron una mortalidad muy importante y mayores complicaciones. Entonces, no se deben hacer maniobras de reclutamiento. Sin embargo, este artículo es muy interesante porque nos menciona como cuáles son las maniobras de reclutamiento que se hacen más frecuentemente, ¿no? La guía dice que solo en casos de que hay una eliminación clara del reclutamiento, por ejemplo, que se vaya a aspirar el paciente y que no haya un circuito cerrado, que se desconecte el tubo del paciente, que el paciente se extube accidentalmente y por la razón que sea haya que volver a intubarlo, y después de que se haya perdido todo ese reclutamiento que ya traía el paciente, se optimice la ventilación mecánica, se optimice los valores de presión arterial en el paciente y la PAFI persista por debajo de 100, sí se podría considerar utilizar una maniobra de reclutamiento solo en esos escenarios. Ahora, esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta que cuando metemos pacientes al quirófano que vienen de la terapia y que tienen el diagnóstico de SIRA, ese cambio del ventilador de terapia al cambio del ventilador de transporte y posteriormente el cambio al ventilador mecánico de nuestra máquina de anestesia, siempre se debe pinzar el tubo con el objetivo de no perder todo el reclutamiento que se le ha hecho a este paciente. Entonces, no existe una maniobra de reclutamiento que la guía recomiende. Ellos dicen que el procedimiento idealmente no debe durar más de 20 a 40 segundos y que no debe superar los 40 centímetros de agua de presión en la vía aérea, y que si en algún momento de esas maniobras de reclutamiento se llega a comprometer la hemodinamia, se debe suspender. Entonces, aquí podemos observar esta imagen, esta gráfica de arriba nos muestra una de las maniobras, que es mantener una presión constante en la vía aérea de 30 a 40 centímetros de agua durante 20 a 40 segundos, es una opción. Esta de abajo lo que nos muestra es un incremento progresivo de la driving pressure, es decir, se va aumentando la PIB con el objetivo de generar mayor reclutamiento. Esta maniobra no debe durar más de 2 a 4 minutos. Y en la gráfica inferior vemos cómo es otra estrategia de reclutamiento, manteniendo una PIB constante, que sería esto que está acá abajo, pero aumentando la presión de conducción durante 5 a 10 minutos nos va a generar un reclutamiento. Esta imagen tomográfica me pareció muy interesante. Aquí podemos ver cómo está el pulmón de un paciente con SIRA si no se le administra PIB. Vemos que el pulmón izquierdo está completamente colapsado, el pulmón derecho tiene una disminución importante en la aireación. Posteriormente se le aplica PIB a este paciente, pero sin ninguna maniobra de reclutamiento. Leve mejoría en la aireación del pulmón derecho, pero el pulmón izquierdo permanece totalmente colapsado. A este paciente, adicional a la tomografía, también le midieron gasometría arterial y vieron que aplicar PIB sin reclutamiento no generaba ninguna mejoría en la PAFI, a pesar de que se veía una leve mejoría en la tomografía. Pero en la imagen C podemos ver cómo hay una mejoría importante en la aireación pulmonar después de que se aplica una maniobra de reclutamiento de 40 a 40, es decir, 40 segundos, 40 centímetros de agua. En este momento también se midió gasometría y el paciente presentó una mejoría impresionante en la PAFI, llegó como a 350 de PAFI. Y en la imagen D vemos cómo este paciente al que ya se reclutó, ya después de haberse reclutado, se coloca una PIB de 11, permanecen ambos pulmones con buena aireación, aunque vemos que en la parte inferior ya empieza a haber cierto grado de colapso, pero el paciente es capaz de mantener una PAFI mayor de 300. Entonces, este artículo pues sí está a favor de utilizar las maniobras de reclutamiento, obviamente cuando el paciente lo requiere. Entonces,
Podemos concluir que las maniobras de reclutamiento van a mejorar la oxigenación, van a mejorar la compliance, pero sin embargo no está exento de que el paciente se le genere un barotrauma por sobredistensión, por la cantidad de aire que se le está suministrando, o que tenga una inestabilidad hemodinámica, porque ese aumento progresivo en la PIB va a generar una disminución de la precarga ventricular derecha y eso va a generar pues una falla ventricular derecha. Entonces es por eso que las guías no recomiendan que se debe hacer de forma rutinaria las maniobras de reclutamiento. La siguiente recomendación de la que nos habla la guía es el bloqueo neuromuscular. Entonces ellos mencionan que el bloqueo neuromuscular se debe considerar en pacientes que tienen PAFI menor de 150, que la administración de relajante muscular se debe administrar en infusión continua y que esta decisión se debe tomar en las primeras 48 horas de haberse diagnosticado el SIRA. Posterior a esto, probablemente nuestro impacto en la mortalidad va a ser mucho menor. Y que una vez se decide administrarle relajante muscular a un paciente, este se debe dejar como mínimo por 48 horas para tener un impacto en la mortalidad. Y esta es una de las recomendaciones con evidencia fuerte. Esta recomendación básicamente se basa en el estudio Acurasis, que es el que vemos aquí en las diapositivas. Este estudio fue publicado en el New England Journal en el año 2010. Es un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, en el cual se incluyeron 340 pacientes. La mitad de los pacientes se metieron al grupo de relajante neuromuscular, la otra mitad de pacientes no se les dio relajante neuromuscular. Para que fueran incluidos dentro del estudio, estos pacientes deberían tener una PAFI menor de 150 y vemos aquí que en las variables demográficas que los pacientes que se metieron al grupo de cisatracurio versus los pacientes que se metieron al grupo de placebo tenían prácticamente los mismos parámetros ventilatorios y gasométricos, por lo tanto pues es un estudio que sí tiene un impacto epidemiológico fuerte. Entonces la dosis de cisatracurio al grupo de pacientes experimental fue una dosis absolutamente altísima, se les dieron 37.5 miligramos de cisatracurio por hora, fue una dosis arbitraria, ellos no explicaron por qué la escogieron, no hicieron monitoreo de la relajación neuromuscular, pero probablemente esos pacientes con esa dosis tenían un bloqueo neuromuscular profundo. Entonces, ellos lo que hicieron fue evaluar la mortalidad y se dieron cuenta que la mortalidad de los 30 días fue del 23%, acá como lo vemos en la tabla de resultados, 23% versus 33% en el grupo placebo, o sea, una disminución en la mortalidad del 10%. Entonces, tuvo un impacto clínico muy importante, por eso es una recomendación con evidencia fuerte que hace la guía, de que estos pacientes tempranamente se debe decidir si son candidatos a relajante neuromuscular o no, y esto probablemente sí va a tener un impacto grande en la mortalidad. Acá en esta curva de Kaplan-Meier, que está acá al lado izquierdo, podemos ver cómo la probabilidad de sobrevida de estos pacientes es mucho mayor cuando se hace la perfusión de relajante muscular que cuando se utiliza el placebo. Otra de las preocupaciones cuando se utiliza esta infusión de relajante neuromuscular es que se podría asociar a mayor parese o debilidad muscular del enfermo crítico. Entonces era como una de los miedos que tenían antes de que se hiciera este estudio en administrar el relajante, pero este estudio demostró que la incidencia de debilidad muscular del enfermo crítico no fue mayor en el grupo en el que se le perfundió cisatracurio versus el grupo que se le administró placebo. Entonces, los días libres de ventilación mecánica fueron mucho mayores en el grupo de cisatracurio y las complicaciones asociadas a la ventilación, como el barotrauma y el neumotórax, fue muchísimo menor, un 50% menos que los pacientes del grupo placebo. Y esto probablemente tiene que ver con las disincronías que se generan con el ventilador. La siguiente recomendación es la ventilación espontánea temprana. Las guías hacen dos recomendaciones respecto a la ventilación espontánea temprana. Primero, que no se debe realizar en la fase aguda del SIRA. Ellos no emiten recomendación ninguna de que el paciente lo intubo y a las 6 horas ya lo voy a poner a ver si está sincrónico con el ventilador y a ver si le puedo dar presión soporte. Ellos dicen que en esta fase aguda no se debe realizar ventilación espontánea, pero sí después de que el paciente ya tiene una mejoría y ya sale de la fase aguda del SIRA, sí se debe permitir una ventilación con un modo soportado por presión que permita al paciente una ventilación espontánea con un volumen cercano a 6 mililitros por kilo, pero que no sobrepase los 8 mililitros por kilo. Esta sí es una recomendación de experto. Entonces,
respecto a la ventilación a la ventilación espontánea temprana, podemos decir que los que han tenido la oportunidad de rotar en terapia, más del 90% de los pacientes que están en terapia van a hacer ventilación espontánea, excepto que estén muy bien sedados o que estén relajados. La respiración espontánea tiene consecuencias importantes porque esa respiración espontánea va a activar el ventilador, va a aumentar el volumen en minuto y ese aumento del volumen en minuto se asocia con mayor lesión pulmonar y por ende con mayor mortalidad y peor pronóstico. Entonces, siempre que un paciente tenga sincronías con el ventilador, se debe ajustar de la forma que sea, o relajándolo, o sedándolo, o acoplándolo al ventilador. Y cuando el esfuerzo respiratorio del paciente supera el 30% del volumen minuto, hay un riesgo muy alto de que se pueda producir lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ya sabemos que la guía nos dice que en fase inicial no no permitir la ventilación espontánea. Sin embargo, hay un estudio muy interesante, que es el que les voy a mostrar aquí a continuación, que se publicó en 2017 en la revista de Cuidado Crítico, el cual comparó la aplicación temprana de ventilación APRV, que es una ventilación por liberación de presión, versus una ventilación con parámetros protectores controlada por volumen, para evaluar la mortalidad en este grupo de pacientes. Nada más para recordar, la ventilación APRV lo que hace es mantener una presión constante, que es esta línea que les estoy acá señalando, mantener una presión constante en la vía aérea muy alta. Esa presión se determina por el valor de la presión plató del paciente y esa es la presión constante de la vía aérea, pero esto lo que va a permitir es que el paciente pueda hacer el esfuerzo respiratorio durante todo el ciclo sin generar ningún tipo de asincronías. Estos huecos que se ven acá son los momentos en el que el ventilador libera por completo la presión en la vía aérea y eso se va a generar cuando el paciente en su esfuerzo expiratorio logra generar más del 50% de su volumen expiratorio. Esto con el objetivo de que no se acumule mucho aire y pues no se pueda generar pues hiperinsuflación dinámica y lesión pulmonar. Entonces en este estudio se incluyeron 138 y este estudio demostró que los pacientes que tempranamente se metían en APRV tenían una presión, el APRV es la línea naranja y la ventilación pues con parámetros protectores es la línea verde. Entonces los pacientes que se metían temprano en APRV tenían una presión plató mucho menor, con una P estadísticamente significativa. Sí tenían una presión mayor en la vía aérea, pero pues esto tiene que ver por el modo de ventilación, como se los acabo de explicar. El objetivo de la ventilación APRV es mantener una presión constante en la vía aérea. Pero estos pacientes se comportaron mejor hemodinámicamente, tuvieron una frecuencia cardíaca menor, tuvieron una presión arterial media mucho mayor. Aquí en la imagen C podemos ver que la compliance del sistema respiratorio fue mucho mayor, igualmente la PAFI también fue mucho mayor en este modo APRV. El requerimiento de vasopresor después del segundo día fue disminuyendo más rápidamente que en el paciente que se ventilaba por volumen control y los requerimientos de sedación fue mucho menor para que el paciente se pudiera acoplar a la ventilación mecánica. Por lo tanto, podemos decir que este pues, nos dice que la ventilación APRV temprana pues es una vía. Los días de ventilación mecánica son mucho menor. La extubación exitosa es pacientes con APRV, el requerimiento de traqueostomía, la incidencia de neumotórax, todo va a ser mucho menor cuando el paciente tempranamente se mete en ARV. Entonces podríamos concluir que el APRV, como lo vimos en las gráficas anteriores, pues nos va a generar una mejoría en la oxigenación, una mejoría en la compliance, una mejoría en la presión plató, nos reduce los días de ventilación mecánica y los días de UCI. Sin embargo, las guías no emiten ninguna recomendación respecto a utilizar APRV temprano, porque este estudio que les estoy mostrando acá se hizo en muy poquitos pacientes, que eran más o menos 138 pacientes. Hay un estudio muy grande que se llama el estudio BIRDS. Este estudio hace esta misma comparación de utilizar APRV temprano en su ventilación con parámetros protectores pacientes. Este estudio se acabó en el año 2018, pero no se han publicado sus resultados. Probablemente, dependiendo de los resultados de este estudio BIRDS, se pueda generar una recomendación diferente en las siguientes guías que se generen. Pero por ahora, la recomendación es que tempranamente no se debe permitir ventilación espontánea y solo después de que el paciente haya salido del... La siguiente recomendación que nos emite la guía es la ventilación en prono. Entonces, ellos dicen que el paciente se debe pronar si tiene una PAFI menor de 150 y ya se han utilizado las otras estrategias que hemos mencionado previamente. Mínimo se debe pronar durante 16 horas al día. Es una recomendación con evidencia fuerte.
Y esto básicamente se basa en este estudio, que es el estudio PROCEBA, publicado en el New England Journal el año 2013. Es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado. Se incluyeron 466 pacientes con SIRA grave. Ellos consideraron SIRA grave un paciente con una PAFI menor de 150. La mitad se puso en el grupo de prono, la otra mitad se puso en el tratamiento con ventilación supina, y el grupo que se pronó recibieron mínimo 16 horas de... Podemos ver que la variable demográfica de estados de los pacientes que estaban en prono eran muy similares, por lo tanto el riesgo de sesgo del estudio es mucho menor. El número de días en que se pronaron los pacientes del grupo prono fue más o menos 4 días, ¿no? Entonces, podemos ver que los resultados de este estudio mostraron que los pacientes que se pronaron tuvieron una mortalidad del 16% versus el 32% del grupo supino, es decir, tuvo un impacto muy importante en la mortalidad. Casi se murió el 50% menos de pacientes del grupo prono. Por lo tanto, es una recomendación, permite generar una recomendación con un fuerte nivel de evidencia, pronar a estos pacientes en los cuales ya se han agotado las otras estrategias, que persiste con una PAFI menor de 150, pero que mínimo se deben pronar durante 16 horas. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando se pronan los pacientes es como ¿cuándo voy a dejar de pronarlos, no? O sea, ¿hasta cuándo les voy a dar prono? ¿5 días, 6 días? O sea, ¿quién me dice eso? Entonces, para nosotros saber si vamos a interrumpir el prono de nuestros pacientes, se generaron los siguientes criterios. Primero, que el paciente tenga una PAFI mayor de 150, con una PIB menor de 60, y que eso durara más de 4 horas en posición supino después de que se hizo la última sesión de pronación. Entonces, pues, a tener en cuenta cuando las otras estrategias no han funcionado. Y esta curva de Kaplan-Meier lo único que nos muestra es que, pues, efectivamente, el grupo que se pronó, pues, tuvo una mejor sobrevida versus el grupo control. La siguiente recomendación de la que nos habla la guía es la utilización de ECMO. Entonces, ¿cuándo se debe considerar ECMO? Cuando el paciente tiene SIRA grave, tiene una PAFI menor de 80, o cuando la ventilación mecánica se vuelve peligrosa, que a pesar de que nosotros ajustemos todos nuestros parámetros, no podemos mantener una presión plató menor de 30, no podemos mantener una driving pressure, no se puede mantener un volumen dial adecuado que nos permita mantener un nivel adecuado de CO2. Estos pacientes deberían pasar a ECMO. La decisión de utilizar ECMO es un grupo experto, ¿no? Ellos recomiendan que en centros especiales se deben hacer. No todo el mundo pues está capacitado para el ECMO, realmente es algo bien complejo, pero no se debe esperar a que el paciente esté con una hipoxemia severa, con un pronóstico bien malo para decir, no, este paciente sí lo voy a meter a ECMO. El paciente para ECMO es un paciente que tiene un SIRA grave, que ya se utilizaron todas las estrategias, que no mejoró, que los parámetros ventilatorios siguen altos y se deben meter tempranamente a ECMO. Cuando se meten tempranamente a ECMO, la mortalidad mejora bastante o drásticamente, pero cuando se espera a que el paciente esté moribundo para tomar la decisión de meter a ECMO, ese paciente así se meta a ECMO, pues probablemente se va a morir. Entonces, el primer estudio que se hizo para evaluar la eficacia de ECMO en SIRA es este estudio que les estoy mostrando aquí. Es un estudio multicéntrico denominado CESAR. Este estudio se hizo durante la pandemia de H1N1 en el año 2009 y se asignaron 180 pacientes al azar para recibir ECMO versus recibir un tratamiento de ventilación convencional. Cuando veían que el paciente cumplía con criterios para ECMO, lo que hacían era derivarlo a un centro especializado en ECMO, y en ese centro iban a tomar la decisión de que el paciente se pasara a ECMO o que se continuara la ventilación mecánica. Este estudio tuvo una disminución muy importante en la mortalidad. Y sin embargo, como lo vemos aquí en la curva de Kaplan-Meier, los pacientes que entraron a ECMO una mayor sobrevida, pero este estudio tiene como unos sesgos y tiene que ver primero con que el 25% de los pacientes que se decidieron que deberían entrar a ECMO finalmente no entraron a ECMO, y que los pacientes del grupo de control no se ventilaron con ventilación mecánica protectora, lo que probablemente puede aumentar la mortalidad del grupo de control, dándole como mayor peso estadístico al 2009 que se hizo este estudio de ECMO, como que no se emitía ninguna recomendación, pero posteriormente se hizo este estudio que se publicó en el año 2018 en England Journal. Este estudio se llama el estudio EVO.
internacional se incluía, tenía una PAFI menor de 50 por más de 3 horas, o una PAFI menor de 80 por más de 6 horas, o un paciente con acidosis respiratoria con un pH menor de 7,25, con un CO2 mayor de 60 por más de 6 horas. Estos pacientes, para poder entrar a ECMO, tenían la condición de ventilados por menos de 7 días. ¿Por qué decidieron eso? Porque los pacientes que tenían estos criterios de SIRA severo, que ya se habían ventilado por 7 días, pues su mortalidad iba a ser muy alta y probablemente meterlos a ECMO pues ya no vale la pena porque igual se iban a morir. Entonces, este estudio, vemos que las variables demográficas, que es lo que está en la tabla izquierda, eran muy similares, lo que le da un fuerte pues, valor estadístico. Y lo más importante que ellos quisieron evaluar, que es lo que vemos en la tabla derecha, fue la mortalidad de los 60 días. Los pacientes en el grupo de ECMO tuvieron una mortalidad del 35% y los pacientes en el grupo de control tuvieron una mortalidad del 46%. Sin embargo, a pesar de que aquí vemos que hay menor mortalidad en el grupo de ECMO, el estudio como conclusión fue que no fue estadísticamente significativo, ya que su objetivo era demostrar que el ECMO disminuía la mortalidad hasta en un 20% y aquí solo demostró disminuir en un 10%. Sin embargo, esta mortalidad aumentada en el ECMO en el estudio se asocia, uno, a que un gran número de pacientes que se habían decidido como control, o sea, ventilación mecánica convencional, se tuvieron que pasar a ECMO porque ya tenían hipoxemia severa refractaria y éticamente como que no se permitía que el paciente se estaba muriendo de hipoxemia y se tenía el recurso de ECMO, pues no se metiera al ECMO. Y de esos pacientes que se pasaron a ECMO del grupo de control, más del 50% murió. Probablemente esto fue lo que tuvo un aumento en la mortalidad. Y segundo, que muchos de estos pacientes que entraron a ECMO, el ECMO se hizo en centros no especializados. Al ser una terapia tan compleja, se recomienda que siempre se debe hacer un centro especializado y en los centros no especializados, pues obviamente la mortalidad va a ser más. Por lo tanto, no tiene un impacto estadístico, pero sí tiene un impacto clínico muy importante y por eso la guía emite esta recomendación de que se debe utilizar en pacientes con hipoxemia severa. Aquí lo que vemos es la curva de Kaplan-Meier del estudio. Igualmente, los pacientes que entraron al grupo de ECMO tuvieron una mayor sobrevida que los pacientes del grupo de control. Los eventos adversos, esto es algo importante a tener en cuenta en el ECMO. El ECMO todavía es una terapia muy mórbida, aún en los centros que tienen mucha experiencia. Vemos que los pacientes que entraron a ECMO tuvieron mayor sangrado con requerimiento de transfusión, tuvieron mayor trombocitopenia, pero la única ventaja que tuvieron fue que tuvieron menos episodios de eventos isquémicos y esto probablemente relacionado con la anticoagulación que se requiere cuando se canulan a los pacientes con ECMO. Entonces, en conclusión, podemos decir que más allá de esperar a que el paciente tenga una hipoxemia refractaria, que se esté muriendo para decir, bueno, este paciente sí va para ECMO, se debería usar de forma temprana en los pacientes con SIRA grave para disminuir la lesión que se pueda derivar de la ventilación mecánica y no se debe retrasar el ECMO en los pacientes que tengan un SIRA grave. Cuando ya definitivamente, si ya le metimos la ficha a nuestro paciente, llevamos 48 horas manejándolo, no mejoró con ninguna de las otras estrategias, pues debería entrar tempranamente a ECMO para que el impacto en la mortalidad pues sea mucho mayor. La otra recomendación y la última que nos emite la guía es la utilización del óxido nítrico inhalado. Entonces, ellos dicen que el óxido nítrico inhalado solo se debe usar en hipoxemia severa y en un paciente pre-ECMO. Es decir, es un paciente que digo, voy a meterlo a ECMO y tengo la opción de utilizar óxido nítrico. Este paciente lo voy a utilizar como una medida de rescate a ver si me puedo ahorrar el ECMO. Entonces, sabemos que el óxido nítrico pues se produce en las células endoteliales. El óxido nítrico lo que hace es generar una vasodilatación de las células del músculo liso, particularmente a nivel pulmonar, genera una vasodilatación de la arteria pulmonar muy importante, pero también tiene un efecto antiinflamatorio importante el óxido nítrico. Al disminuir la respuesta inflamatoria, obviamente pues va a mejorar bastante el pronóstico del paciente con SIRA. También favorece la producción de surfactante pulmonar y tiene un efecto broncodilatador directo. Entonces, respecto a la evidencia que exista para el uso o no de óxido nítrico, hay algunos estudios que mencionan que el óxido nítrico solo tiene un efecto durante su administración. Hay otros estudios que demuestran que este efecto del óxido nítrico puede llegar a ser hasta por 96 horas. Sin embargo, pues no hay una evidencia fuerte que pueda respaldar esto. La dosis que se recomienda del óxido nítrico es 5 partículas por millón.
Dosis mayores no se recomiendan porque el objetivo de utilizar el óxido nítrico es que genere vasodilatación de las áreas mejores ventiladas y con eso disminuye el shun. A mayor dosis, mayor efecto vasodilatador. Entonces, si yo administro una dosis mayor, voy a generar también vasodilatación de las áreas que no están bien ventiladas y al contrario, en vez de mejorar, voy a empeorar el shun. Entonces, la recomendación es que no se utilicen dosis mayores a 5 partículas por millón. Si con 5 partículas por millón nuestro paciente no tiene ninguna mejoría de la oxigenación, se debe suspender. Siempre que se use por un tiempo prolongado el óxido nítrico, se debe hacer un desteto progresivo con el objetivo de que no se produzca hipertensión pulmonar de rebote. Entonces, no existe una evidencia que nos respalde el uso de óxido nítrico. Los expertos hacen esta recomendación basada en su efecto fisiológico y solo para pacientes que están pre-ECMO y para evitar, pues, como una medida de rescate para evitar el ECMO. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Entonces, revisé este artículo. Es un artículo publicado por el doctor Luciano Gattinoni. Es un anestesiólogo intensivista con amplia experiencia en lo que tiene que ver con la ventilación mecánica. Y él hace la pregunta, ¿la neumonía por COVID es SIRA o no es SIRA, ¿no? Y entonces, digamos que él plantea de que no todos los pacientes que tienen neumonía por COVID van a cumplir con la definición de SIRA. Y él plantea que existen dos fenotipos en los pacientes que tienen neumonía por COVID y son los que vemos aquí en la imagen tomográfica. Ahí están viendo la imagen, ¿cierto? Creo que sí, ¿no? Sí, se alcanza a ver. Entonces él plantea dos fenotipos en los pacientes que tienen neumonía por COVID. En el fenotipo tipo 1, que es la imagen tomográfica que vemos en el lado izquierdo, es un paciente que no cumple con los criterios de SIRA, es un paciente que va a tener una compliance normal. Y en el paciente con fenotipo tipo 2, que es el que vemos en la tomografía del lado derecho, sí es un paciente que va a tener infiltrados característicos de SIRA y que además de eso va a tener una disminución en la compliance pulmonar. Él menciona que cuando no esté disponible una tomografía como para hacer esta diferencia entre el fenotipo tipo 1 y tipo 2, se puede hacer clínicamente por la compliance del sistema respiratorio y la respuesta PIP. Entonces, los pacientes que tienen neumonía por COVID y que hacen parte del fenotipo tipo 1 son pacientes que no van a tener una buena respuesta a PIP porque no tienen un tejido pulmonar potencialmente reclutable y van a tener una buena compliance del sistema respiratorio. Y al contrario, los pacientes con fenotipo tipo 2 van a tener una disminución de la compliance respiratoria y sí van a ser pacientes que probablemente van a requerir un PIP alto. Él menciona en la experiencia que tuvo con sus pacientes, él es italiano, él menciona que la experiencia que tuvo con los pacientes con COVID, le llamaba mucho la atención que había una disociación bien importante entre la gravedad de la hipoxemia y como la sintomatología que expresaba el paciente. Entonces él mencionaba que habían pacientes con hipoxemia severa, pero que mantenían una compliance, una mecánica respiratoria relativamente bien. Entonces eso fue como lo que le empezó a llamar a él la atención y fue cuando él decidió proponer como estos dos fenotipos en los pacientes que tenían neumonía por COVID. Entonces acá en la tomografía tipo 1 se ve buena aireación, se midió el peso aproximado del pulmón y fue muchísimo menor que en el fenotipo tipo 2, esto pues asociado a todas las consolidaciones que podemos ver y la compliance pues también igual fue mayor acá que en el fenotipo tipo 2. Entonces, él emite las siguientes como características de cada uno de los fenotipos. Entonces dice, el fenotipo tipo 1 es un paciente con compliance normal y tiene una neumonía viral, como lo puede generar cualquier otra neumonía viral. Entonces, esos pacientes tienen hipoxemia severa, hay una pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, eso es secundario a una alteración en la regulación de flujo sanguíneo y un desajuste en la ventilación pulmonar. Los pacientes normalmente tienen compliance mayor de 50 milímetros, tienen un buen volumen de gas pulmonar, tienen una baja capacidad de reclutamiento porque pues, tienen alto porcentaje de tejido pulmonar aireado y la TAC pues, confirma que no hay áreas significativas para reclutar. En el tipo 2 es característico principalmente la disminución de la distensibilidad o la compliance pulmonar y corresponde aproximadamente al 20 a 30% de los casos de coronavirus que él atendió. Dice que esos pacientes sí tienen hipoxemia severa asociada a una disminución de la compliance pulmonar, generalmente menor de 40 mililitros por centímetro de agua, que esto ya nos está hablando de un paciente con criterios de SIRA grave.
ellos tienen un menor volumen de gas pulmonar, por lo tanto son pacientes que potencialmente sí pueden ser reclutables con la ventilación mecánica y requieren la utilización de PIB más alto que los pacientes con fenotipo tipo 1. Y menciona que este fenotipo tipo 2 puede ser o la evolución del fenotipo tipo 1 o secundario al mal manejo respiratorio del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Estos pacientes hacen unas inspiraciones muy profundas, generan unos volúmenes diales muy altos con una frecuencia respiratoria muy altos y ellos mismos se pueden generar lesión pulmonar y pueden hacer de que evolucione un fenotipo tipo 1 a un fenotipo tipo 2. Respecto al uso de CPAP y ventilación mecánica no invasiva, él decía que, digamos, que podría ser una opción terapéutica previo a la intubación de estos pacientes. Van a generar mejoría en la oxigenación, nos permite hacer una evaluación de qué tanto esfuerzo respiratorio está haciendo el paciente y lo ideal cuando tenemos a los pacientes con este modo de ventilación es medir la presión esofágica para ver qué tanto se aumenta la presión a nivel alveolar. Y pues que a pesar de que consideremos que los pacientes se pueden beneficiar inicialmente de CPAP de ventilación no invasiva, no se debe retrasar la intubación odotraqueal para evitar de que los pacientes que están con fenotipo 1 puedan progresar a fenotipo tipo 2. Entonces él hace una recomendación del volumen tidal que se debe manejar en el tipo 1, debe ser de 6 a 8 mililitros por kilo, con una PIB promedio de 8 a 10 centímetros de agua, y en el fenotipo tipo 2 se debe utilizar volúmenes tidales mucho menor, considerando que probablemente este va a ser un paciente que ya cumple con criterios de SIRA severo y que aquí sí vamos a probablemente a requerir un manejo de valores de PIB muchísimo más alto. Otra cosa importante que él mencionaba dentro del manejo y el control y el seguimiento de los pacientes con ventilación mecánica en COVID es la determinación del shunt, y él plantea esta fórmula para ver si el paciente tiene shunt alto o tiene un shunt que puede estar dentro de lo permitido. Entonces él hace una relación entre el EPCO y la presión arterial de CO2. Si esta relación está menor de 1, sugiere que el paciente tiene un shunt y un espacio muerto elevado. Por lo tanto, se deberían pues optimizar las estrategias de ventilación mecánica en los pacientes que tienen esta relación menor a 1. Lo que tiene que ver con posición prono en los pacientes con neumonía por COVID, básicamente está indicado para pacientes con tipo 2, que, o sea, que cumplen con criterios de SIRA grave. En los pacientes con tipo 1 se podría utilizar como una maniobra de rescate. La posición prono lo que va a hacer es como facilitar una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar. Sin embargo, en estos pacientes con fenotipo 1, pues no se va a utilizar como una medida de reclutamiento, porque pues son pacientes que no son potencialmente reclutables. Así lo describe él dentro de su artículo. El óxido nítrico, él dice que definitivamente en el tipo 1 pues no va a ser útil, pero que sí posiblemente en los pacientes que tienen fenotipo tipo 2 y que tienen hipertensión pulmonar asociada. Y otra cosa importante que él menciona dentro del manejo de los pacientes con neumonía por COVID o los pacientes que están infectados con SARS-CoV-2, dice que los fenómenos trombóticos sí son bien frecuentes. Y estos fenómenos trombóticos, como lo podemos ver acá en la gráfica, están asociados principalmente con fenómenos inflamatorios asociados a la activación de la vía de dos de las vías del complemento. Una es la vía alterna del complemento que se activa que inicia con esta proteína, la MASP2, y al activar esta vía del complemento va a desencadenar una respuesta inflamatoria y va a promover la agregación plaquetaria y va a generar mayores eventos trombóticos, y por la vía alterna que inicia con C5 y también va a generar eventos trombóticos. Igual como sabemos, el SARS-CoV, en lo que se ha estudiado, el virus se une al receptor AC2 de angiotensina, y eso lo que va a hacer es inhibir la degradación tanto de angiotensina 1 como angiotensina 2, va a haber mayor disponibilidad de angiotensina, y esa mayor disponibilidad de angiotensina lo que va a hacer es también activar la producción de radicales libres de oxígeno y también genera activación del complemento. Por lo tanto, como lo vemos a este lado, probablemente utilizar anticoagulación con heparina o antiplaquetarios no sea como la mejor estrategia para nosotros evitar estos eventos trombóticos en los pacientes con SARS-CoV. Ellos plantean que idealmente
Se deben utilizar medicamentos que inhiban estas vías del complemento. Sin embargo, pues son medicamentos muy caros, o sea, no son anticuerpos monoclonales específicos que cada dosis puede llegar a costar $20,000. Entonces, digamos que en el contexto de esta pandemia, pues costo efectivo no sería viable. Lo ideal para nosotros saber cómo está el estado de coagulación en los pacientes con COVID, deberíamos medir diariamente dímero D, factor 8, fibrinógeno, valores de complemento, pero pues obviamente por la cantidad de pacientes que hay esto no va a ser viable. Entonces él emite como esta recomendación, como mínimo se debe medir el dímero D diariamente en los pacientes con COVID y se debe anticoagular a los pacientes cuando se considere prudente. Digamos, él manifestaba que una de las principales manifestaciones de microtrombosis también se veían en la piel. Entonces, si el paciente llega a empezar a tener como efectos trombóticos a nivel cutáneo, pues es como una de las indicaciones para anticoagular. Y definitivamente, pues el uso de anticuerpos monoclonales costo efectivo en este momento, pues no va a ser una opción terapéutica, pero pues sería lo ideal. Entonces, él como conclusiones de su estudio, dice que los pacientes tipo 1 los niveles de PIB se deben mantener más bajos porque son pacientes que tienen un menor potencial de reclutabilidad. Los umbrales de volumen corriente se deben limitar a 6 mililitros por kilo. La frecuencia respiratoria no debe superar 20 respiraciones por minuto. Y él dice, los pacientes deben dejarse tranquilos. Dice, evitar hacer demasiado es mayor beneficio que intervenir a cualquier costo. Es decir, si el paciente va evolucionando bien con nuestro manejo con oxígeno, no sé, en el caso hipotético de que lleguemos a conseguir un tratamiento más específico, pues hay que dejarlo quieto y no hacer tantas cosas porque probablemente pues eso va a ser peor para la evolución de nuestro paciente. Y en los pacientes tipo 2, que son los pacientes que cumplen con la definición de SIRA severo, se debe manejar como un SIRO severo, entonces volumen corriente bajo, posición prono, PIB alta y mantener presiones y metas de protección pulmonar.